Muy buenas tardes, hermanos. Aquí, eh, llevando la palabra de Dios como el propósito que siempre se tiene en estos mensajes, que sigamos, como dice la misma palabra, extendiendo las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que están necesitados, estamos necesitados de ella. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios guianza, como siempre, que nos haga eh, partícipes de esa voz tan hermosa que Él tiene y que nos hable claro y que tengamos siempre ese espíritu de obediencia para llevar a cabo lo que Él desea de cada prédica. Señor, hoy te damos gracias por este día, por este momento, por tu presencia, por la ayuda que nos ofrece, Señor. Qué bueno estar en estos momentos contigo, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, que tú estás en medio de estas situaciones, Señor. Hoy ponemos en tus manos, Señor, este momento, Señor, estas palabras, estas circunstancias y a cada persona, Señor, que escuche el mensaje. Hoy la pongo delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque siempre quieres que nuestras vidas crezcan, que no cambien, que mostremos la imagen de tu Hijo, Señor. Ese fue el propósito, Señor, para el cual nos llamaste, Señor, que cada día podamos ser semejantes a tu Hijo Jesús. Y de verdad que no es fácil, pero te damos gracias, Señor, que a través de tu Santo Espíritu ha sido posible, Señor, que nuestras vidas cambien, que nuestras vidas tengan un sentido, Señor, una dirección. Bendícenos en este momento, Señor, a cada uno de los que escuchamos, Señor. Seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos, Señor, espirituales, que podamos entender, así como pedía Pablo, un espíritu de sabiduría y de revelación para que te pudiéramos conocer, Señor. Así pido por cada uno de los que oyen, de los que oímos, Señor, de los que buscamos tu presencia, tu palabra, Señor, para la dirección de nuestros días, Señor. Gracias te damos, Señor. Por favor, Señor, que este mensaje cumpla el propósito para el cual tú lo enviaste, Señor. Tú dices que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Y así lo creo, Señor, que se cumpla. Y te doy gracias, Señor, por que pongo mi boca a tu disponibilidad, Señor, para que seas tú usándola para llevar el mensaje con toda claridad, con todo entendimiento y sobre todo con todo el anhelo, Señor, de que cuando se escuche se pueda obedecer. Bendícenos, Señor, y atamos en el nombre de Cristo Jesús todo lo que el enemigo quiera estorbar, quiera distraer, quiera entorpecer, confundir a las personas. Lo atamos en el nombre de Cristo Jesús, porque Él no tiene ni poder ni autoridad, Señor, en tu palabra y en el mensaje que tú deseas que sea dado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llenas de tu gozo, de tu paz y de tu dirección. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, entonces, la palabra de hoy es hermosa también como todas las que el Señor ha puesto en esta iglesia para el crecimiento de cada uno de nosotros. Entonces, el propósito de hoy es que por lo general todos sabemos que cuando estamos enfermos vamos al médico, ¿sí? Y por lo general, por lo que le decimos al médico, él sabe qué diagnóstico nos da. Entonces, todos, yo creo que todos hemos experimentado enfermedades, ¿no es cierto? En unas pequeñas, grandes, bueno, en una y otra forma, pero ha sido necesario ir al médico y el que sabe, pues da su diagnóstico. Y eso es lo que quiere Dios hoy darnos a conocer. Él quiere darnos un diagnóstico. Como nosotros vamos a la presencia de Él, quiere saber qué tan bien estamos nosotros. Entonces, esta palabra es más o menos como unas preguntas para saber cómo estamos espiritualmente, cómo están nuestras vidas espiritualmente. Es importante que cada uno conscientemente y a la dirección del Espíritu Santo tengamos esa claridad y esa sinceridad de decirle a Dios realmente
mi vida espiritual está así. Entonces, qué bonito que pudieran escribir estas preguntas y con calma cada uno hacérselo más adelante. Sin embargo, vamos a pasar estas preguntas por la palabra de Dios, a ver cómo estamos. Qué rico saber cómo estamos, ¿no es cierto? Cuando vamos al médico y de pronto no necesariamente por una enfermedad nos gustaría saber que el médico nos dice, según lo que yo examiné, según las respuestas que usted me ha dado de estas que yo le he hecho, su estado está muy saludable, está muy bien. Entonces, qué rico que con estas preguntas el Señor nos pueda decir, bueno, estás faltando en esta, pero en esta estás muy bien, en esta otra también. Y qué rico saber que todavía no somos perfectos, pero que el objetivo de Dios es que lleguemos a la altura del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta, bueno, así, el título de esta prédica es diagnóstico espiritual, un diagnóstico. Entonces, la primera pregunta es, ¿sigues manteniendo sed de Dios? Entonces, vamos al Salmo 42, 2 y 4. En el Salmo 42, 2 y 4 dice que así como el siervo busca por las aguas, así nuestra alma debe buscar a Dios, ¿no es cierto? Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y le conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Entonces aquí el salmista está diciendo de verdad que hubo una época en que, wow, ¿sí? Llegó el Señor y como dice él, nos quita toda la sed, quita todo eso, pero que de pronto a veces vienen ataques, vienen situaciones, circunstancias que como que apagan esa sed. Entonces dice que nuestra alma debe mantener siempre esa sed. Pero ¿por qué iríamos al médico por esto? ¿Sí? Cuando el médico dice, bueno, ¿qué es lo que estás sintiendo? Entonces uno le dice, uy, mucha sed. Entonces dice, ¿qué estás comiendo? Entonces, por lo general, ¿qué está sucediendo antes de nosotros para que nosotros nos esté faltando esa sed del Señor? Entonces puede ser que nos sintamos solos, depresivos, con ira, con muchas circunstancias que están en contra de... Cuando uno está con ira, uno como que, uy, no, yo no quiero buscar a Dios, ¿sí? Como que, uy, como que hice tal cosa mal que yo no quiero buscarlo. Entonces, no, dice que esa sed al contrario, si uno hizo mal, más va a ir a buscar para arrepentirse, para desear estar bien con el Señor. Entonces vean la importancia que como que esos síntomas, los síntomas para ir a un médico y decirle, mire, yo estoy enferma en esto, es que antes se perciben, ¿no es cierto? Yo no voy a ir al médico por lo general por ir al médico. Por lo general tengo que presentar algunos síntomas para ir al médico, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando uno está en esa decadencia espiritual, por lo general está sucediendo antes, son punticos que van llegando para decir, oiga, como que me falta sed del Señor, me falta algo para buscar de todo corazón al Señor. Entonces ahí es donde uno tiene que examinar, sí, el diagnóstico es como un examen que uno mismo se tiene que hacer y ojalá se haga de continuo. Ese examen muestre cómo estoy delante de Dios. ¿Realmente todavía tengo sed de Dios? Quisiera más de Él, que Él me siga dando más y más. Dice, así como la vida de un siervo, de un animal siervo, depende del agua, la de nosotros depende de Dios. Así debería ser siempre, ¿sí? Depender mucho de Dios. Esa dependencia quita mi sed, ¿sí? Quita mi sed. La dependencia que diariamente vaya uno al Señor va a quitar mi sed. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Seguimos teniendo sed del Señor? ¿Vamos a Él continuamente? ¿Dependemos de Él? ¿Qué síntomas se me están presentando para que yo esté como hacia atrás y no en la constancia que me guía el Espíritu Santo?
La segunda pregunta es, ¿está gobernando por la palabra de Dios? ¿Mm? Entonces vamos a 1 de Pedro 2. Y así dice, 1 de Pedro 2, 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, mire, los síntomas que aquí me está diciendo para que yo no sea gobernada por la palabra, un síntoma es la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y detracciones, o sea, otra cantidad de cosas que están en contra de Dios. Esos son los síntomas que me pueden decir. Si tengo envidia, tengo que tener cuidado, porque eso no estará dejándome gobernar la palabra de Dios. La envidia, el engaño es creer mentiras que nos dice el enemigo, ¿sí? Creer, y en esta época se dicen muchos engaños con respecto a la venida de Cristo, con respecto a lo que está pasando de la pandemia. Dicen muchos engaños y la gente se mete unos engaños por lo que dice el uno, por lo que dice el otro. Entonces tenemos que tener cuidado. Si gobierna mi vida, está gobernada por la palabra de Dios, es muy difícil que sea engañada. O que si viene la envidia, ya inmediatamente sé que el Señor murió por ella, me limpió, ahí no debe estar. Que si viene la malicia, acuérdémonos que la malicia es aquello que inmediatamente vamos a hablar, a pensar y a hablar lo malo, ¿sí? Entonces, inmediatamente en lugar de tomar lo bueno, la malicia nos hace pensar mal. Malicia es pensar mal, inicia con ese mal de algo o de alguna situación o de alguien. Entonces, eso es lo que debemos inmediatamente. Si pienso inmediatamente algo mal de algo o de alguien, eso es malicia, ¿sí? Entonces dice, si la palabra de Dios está gobernando tu vida, la malicia inmediatamente se va. O si vienes ese pensamiento y mismo tú dices, no, este pensamiento no es del Señor, y lo puedes llevar cautivo a la obediencia del Señor y sale esa palabra. Entonces, qué bonito poder descubrir que el gobierno de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro sentir, hace que esas malas, esas detracciones, esos pecados, esas inconsistencias de nuestras vidas sean erradicadas. Entonces tenemos que mirar el primer diagnóstico sería, ¿tengo sed todavía del Señor? Como al principio era buscarlo y yo deseaba, levantándome temprano, buscaba, Señor, hacer de su palabra la realidad, no solamente porque la leía, porque acordémonos que leerla por leerla no va a ser un cambio en mi vida. La segunda es, ¿está gobernando la palabra de Dios mi vida? ¿Qué tanto medito yo en ella? ¿Sí? Entonces por eso dice el Salmo 1, creo que en el versículo 4 dice así, que medita, que en la ley del Señor está su delicia, y de día y de noche medita en ella. Qué lindo, ¿no es cierto? Saber que en la palabra de Dios está nuestra delicia y debemos meditar. Cuando meditamos en ella, ahí está el efecto de que hay un gobierno de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bueno, la tercera pregunta. Bueno, entonces dice que el síntoma de la enfermedad sería eso, ¿no es cierto? Pensar lo malo, tener envidias, engaños, hipocresías, ¿sí? Bueno, en fin. ¿Y cuál sería el medicamento que por lo general un médico me daría? Pues el desear la leche y el mantenerla en mi mente. La tercera la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que la palabra de Dios produjo un cambio real en tu vida? Eso está en Hebreos 4:12. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nos está diciendo, mire, la importancia que cuando voy ¿qué? A hacer un cambio en mi vida, esa palabra de Dios va a penetrar. Si yo estoy buscando en la palabra de Dios ese interrogante, esa respuesta, esa necesidad de en ella me va a dar adentro de mí esto, eso. Va a dar el cambio porque dice que la palabra me redarguye. Eso que tú estás haciendo, lo estás haciendo con qué intención, ¿sí? ¿Con qué motivación estás haciendo las cosas? ¿Por qué estás leyendo la Biblia? ¿Por qué oras? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te hace motivar? Ahí. Entonces ella como que me hace cambiar. Yo en muchas ocasiones leo la Biblia, hablo la Biblia y veo que va directo a mi intención y a mi motivación y en ella me discierne si lo que estoy haciendo está indicado o está en contra de lo que Dios me está enseñando. Entonces, qué lindo saber que a través de la palabra yo puedo cambiar, ¿no es cierto? Dice que la palabra produce en mí un querer como un hacer, una transformación, porque la palabra de Dios no es solamente palabras escritas, la palabra de Dios es acción, es verdad, es hechos, ¿sí? Y Él sabe cómo, cuando yo le estoy leyendo me va a traer a mi vida la dirección indicada de esa palabra. Puede ser que esté cometiendo pecado. Entonces inmediatamente estoy leyendo eso y me redarguye, me quebranta, hace que me humille delante de Él, le pida perdón y le diga, sí, Señor, estoy fallando en esto. O otras veces cuando estoy necesitando algo, me dice en su palabra, confía en mí, yo soy tu ayudador, el que te sostiene. ¡Wow! ¡Qué palabra que transforma mi vida! Que quita desconfianza, que quita tristezas, que quita soledad, que quita muchísimas cosas. Entonces yo veo que cuando busco su palabra de verdad hay mucha dirección y mucho cambio en mi vida, pero dejando penetrarla. Y el secreto creo que está en que sepamos que la Biblia es la palabra de Dios y es la realidad en todo. Y que tengo que ser tan honesta, tan sincera cuando voy allá, que diga de verdad, cuando me está hablando la palabra de Dios es porque me lo está diciendo a mí con el deseo de cambiarme y de mejorarme como persona, no de empeorar mi vida, sino de mejorarla. Qué importante es ver esa palabra, ¿no es cierto? Sí, dice que cuando una persona va al médico y es necesaria una cirugía, el bisturí entra a esa partecita y abre y revela todo lo malo que hay en esa. Cuando uno está para una cirugía, revela lo malo. Así es la palabra de Dios. Cuando nos metemos en ella es como ese bisturí que revela lo que hay realmente dentro de mí. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Pues si tiene que quitar, quita, si tiene que limpiar, coser, lo que tiene que hacer, lo hace. Así es Dios con nosotros. Cuando Él sabe que dentro de nosotros hay algo malo, pues ¿qué hace? Así me duela. Y el orgullo, sobre todo así me hiera el orgullo, ahí está el Señor aplicando su palabra para que yo cambie. Yo deseo que su palabra realmente lave. Entonces ahí es cuando me enseña qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz por mí, que me lavó, me perdonó, me limpió de toda maldad y yo le creo y hay una transformación dentro de mi vida, de verdad, la importancia de una transformación. Si esa persona que fue al cirujano porque sabía que tenía algo mal, ya sea en su corazón, en cualquier parte del cuerpo, y no se lo quita, pues imagínese, contamina todo el cuerpo. Por eso es necesario, mire, ¿a quién le gusta estar en un médico para que le operen? A ninguno. Pero es demasiado necesario porque si no, nuestras vidas se irían muchísimo más rápido. Así sucede con la palabra. Si yo me meto en la palabra, yo tengo que esperar que en muchas ocasiones diga cosas que no me agradan. Pero es necesario porque está haciendo el cambio, la cirugía, la transformación que yo necesito para ese crecimiento espiritual.
Bueno, hay una cuarta pregunta. Examinemos esta cuarta pregunta. Dice, ¿qué tan sensible eres a la palabra de Dios o percibes la presencia de Dios? Más bien, es cuánto percibes o cuán sensible eres a la palabra de Dios. Entonces, no sé si varios conozcan la historia de Samuel, el pequeñito, el que fue pedido por Ana. Dice que él estaba allá en el templo y escuchó la voz de Dios, pero no la, no la entendió porque él no estaba acostumbrado en eso. Dice que en este tiempo era muy poco lo que la palabra de Dios se podía escuchar allá por el pecado y la maldad. Cuando uno no escucha la palabra de Dios, tiene que examinar qué hay dentro de uno para que no la escuche. Entonces, eso sucedió y bueno, y pasaron 3 veces que Dios llamó a Samuel y Samuel no entendió, creía que era Elí, siempre corría donde Elí y le decía, heme aquí, ¿qué quieres? Entonces Elí comprendió que era Dios el que lo estaba llamando, entonces le dijo, ve a la cama nuevamente y si te llama, dile, heme aquí, Señor, ¿qué es lo que quieres conmigo? Entonces eso fue lo que hizo y esa sensibilidad, fue sensible al llamado. Inmediatamente Dios le habló, él comprendió que era Dios y lo obedeció. Él le dijo que era lo que tenía que hacer y así no le gustará a Samuel porque tenía que decirle unas cosas a Elí que no eran muy buenas porque estaba dejando a sus hijos hacer lo que quisiera. Entonces ahí estaba. Él tenía que decirle a Elí lo que le iba a pasar. Y así, en muchas otras cosas, Samuel fue sensible a la voz de Dios, estuvo atento. Le pasó a Moisés cuando lo de la zarza. Le dijo, no pases, esté ahí porque el lugar donde pisas es sagrado. Le pasó al rey David, le pasó a Pablo, le pasó, bueno, sabemos que a Elías, pongámosle, cuando le dijo, no, yo no estoy en la tormenta, yo no estoy en el viento, yo estoy en el silencio. Entonces, estuvo sensible. Elías estuvo sensible a la voz de Dios, a ese llamado. Eso es lo que debemos estar conscientes. Somos sensibles a la voz de Dios, somos sensibles a su presencia, estamos conscientes de que Dios está, aun cuando estemos solos, que cuando estemos solos a veces hacemos cosas que no se deben, entonces estamos sensibles y saber que Él está presente en ese lugar y que le debemos toda la reverencia necesaria a nuestro Creador. Entonces, eso es importante, saber, y esta pregunta también va para eso. ¿Cuán sensible soy al Señor? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería los síntomas a la no sensibilidad del Señor? Esos síntomas sería pensar en mí misma, ¿sí? Estar pensando mucho en mí, en mis necesidades, en mi en la situación que se está viviendo. Entonces, eso nos quita sensibilidad de la voz de Dios. Porque ¿qué hace Dios? Pues Dios es un Dios que dice para esta situación esto. Y yo debo estar sensible a la dirección de Él. Vea, yo quiero que tú hagas esto, ¿sí? Que no pienses tanto en ti, sino en los demás. Entonces, eso es lo que hace la sensibilidad de la palabra de Dios. Y qué bonito. Pablo, ¿cuántas situaciones no vivió Pablo? Pero él estuvo siempre sensible, ¿sí? Aun cuando el primer encuentro que le dijo, Señor, ¿quién eres tú? Ay, ya estaba sensible a escuchar. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces ya estaba latente y dispuesto, sensible a la voz de Dios. Y de aquí en adelante, después su vida, totalmente sensible. Le dijo, tienes que ir a donde los gentiles, te va a ir duro, duro. La prédica a los gentiles va a ser que tu vida sea dura, encarcelamiento, en pedra. Bueno, ya sabemos lo que vivió Pablo. Entonces, pero él, sin embargo, no se detuvo, fue sensible y quiso seguir viviendo en la presencia de Dios. Esa sería como la cuarta pregunta. La quinta es, ¿estás creciendo en tu amor por los demás? Esto es muy importante. Estamos creciendo. Dice que en eso consiste la ley de Cristo. ¿Sí? En Gálatas 6:2 dice así. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
sobrellevad es que estemos siempre sensibles a la necesidad del otro, ¿sí? Lo que decía anteriormente, de pronto, el egoísmo no me deja escuchar la voz de Dios. El amor al prójimo deja que Dios me diga cómo ayudarlo, ¿sí? Cómo estar presente en sus necesidades sin llevarles su carga completa, sino hasta donde Dios dice que hay que llevarla, se le lleva, ¿no es cierto? Pero dice ahí, sobrellevar los unos las cargas de los otros. En la medida en que yo pueda sobrellevársela, se la voy a llevar, ¿sí? Voy a hacer lo que a mi alcance esté para ayudar a esas otras personas. Y eso me quita egoísmo. Entonces, el síntoma de la enfermedad es el egoísmo, ¿no es cierto? Es que me ayuden a mí, no ayudar a los demás. Entonces, ahí es donde debo pensar. Dice que madurez espiritual, una de las características es que uno está pensando más en el otro, en las necesidades de los otros que en las de uno mismo, que Dios se encarga en las de uno, ¿sí? Entonces, eso es importante. Cuando uno está sobrellevando la carga de los demás, está pensando en las necesidades de los demás y le deja las necesidades de uno a Dios. Y de verdad que Dios cumple, porque ¿qué dijo él? Pues yo vine a servir y no a ser servido. Entonces, cuando uno está pensando en las necesidades de los demás, está cumpliendo con esa ley de Cristo. La ley de Cristo es ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no significa que yo voy a vivir pobre, desamparada completamente por darle a los demás. Por eso digo, se sobrelleva esa carga en la medida exacta que debe ser. No quitándole a los de la casa para darles solamente a otros. No. Uno debe tener ese equilibrio. Entonces, cuando uno está amando al prójimo como a sí mismo, pues uno sabe cómo hacerlo. Y es importante porque uno de los síntomas es el egoísmo. Síntoma de enfermedad espiritual es el egoísmo, el estar pensando en uno mucho. ¿Y cuál es entonces la solución? Pues el amor al prójimo. El amor al prójimo es ese medicamento especial que Dios nos ha dado y que Él nos ayuda, porque Él vino a hacer exactamente eso, a amarnos, a servir. Exacto. Esa es otra de las preguntas. Qué rico saber que un diagnóstico puedes estar chuleando. Oiga, este sí lo llevo, este sí lo llevo. Este me falta que me gobierne la palabra. Bueno, en fin. Ahora el último dice así. ¿Cuándo fue la última? Perdón. ¿Qué tan frecuentemente buscas consejo en personas más maduras que tú? En 2 de Timoteo 2:22 dice así. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que con los de limpio corazón invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Bueno, no. Bueno, en una parte dice que se unan con la familia de Dios. Entonces creo que no era este pasaje. Pero bueno, más o menos está diciendo así, que la importancia de unirnos a otras personas. Madurez espiritual es reconocer que no lo sabemos todo y que Dios puso un cuerpo precisamente para que nos estemos ayudando unos a otros, aconsejando unos a otros. Yo no sé todo y necesito de otras personas. No importa qué tan jóvenes sean. Madurez espiritual no significa edad, sino respuesta, sensibilidad, temor reverente a Dios. Eso da una madurez espiritual. Ser sensible a Dios, ser constante en su presencia, en su palabra, y no importa la edad. A mí me han aconsejado jóvenes y de verdad que he recibido muy buenos consejos, me dejan callada porque de verdad yo digo, uy, sí, tenían toda la razón. Este consejo me sirve para esto y qué bonito poder recibir consejo de jóvenes, pero que son maduros espiritualmente. Entonces,
examinemos de verdad, examinemos estos puntos, ojalá los escriban, los escuchen. Yo sé que de la noche a la mañana uno no va a responder todo esto, pero poniéndolo en examen, un examen, hagámonos un examen. Qué importante es hacernos exámenes médicos, ¿no es cierto? Vamos a descubrir cosas muy indicadas en nosotros. Qué rico también es poder hacernos un examen espiritual. Ese examen, dice el rey David, creo que es en el Salmo 139, en el 23, versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y prueba mis pensamientos. Pero espero se los digo exactamente, dice, desde el 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Qué rico es que hagamos un examen, un diagnóstico espiritual en nuestras vidas. Recordaba que el domingo nos dijo Jess en la prédica que no era solamente estar predicando, porque ya se nos ha predicado harto de Jesús, de su palabra, sí, pero ¿cómo la estamos poniendo en práctica? Ahí está el secreto, ¿no es cierto? Yo puedo dar esto y decirles qué bonito, pero mientras no lo obedezcamos, no lo llevemos a cabo, mientras no hagamos un examen, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual delante de Dios? ¿Estoy creciendo o me pasmé? ¿Mm? ¿O estoy quieto? ¿O quedé en adolescencia? ¿O quedé en la niñez? ¿Sí? Espiritual. Tenemos que seguir creciendo, creciendo. Dice que muchos ya deberían estar a esta hora siendo maestros, pero no. ¿Por qué? Porque no se han preocupado en crecer, en meterse más con el Señor, ¿sí? Hay muchos que dicen, uy, tan rico, tal persona ha crecido espiritualmente y en tan poco tiempo tanto, pero no hacen lo que esa persona hace. Esa persona ha crecido es porque se ha metido con Dios, ha buscado su presencia, ha anhelado todo. Entonces nosotros necesitamos lo mismo, buscar su presencia, querer cambiar, querer crecer, examinarnos, no autocriticarnos, porque el examen es muy diferente a la autocrítica. La autocrítica por lo general viene a rebajarnos como persona, pero cuando yo me estoy examinando, estoy buscando como esa verdad que necesito dentro de mí. Entonces, de verdad, como en todas las otras ocasiones, que sea una invitación a una acción, a que examinemos una y otra vez cómo está mi vida espiritual. Dice también en otra parte, no me acuerdo en qué lado de la Biblia, pero dice, prueben su fe, prueben, examinen realmente si están en los caminos del Señor. Examinémonos, eso no es malo, no es malo. Siempre un examen traerá, si hay necesidad de medicamentos, medicamentos, ¿no es cierto? ¿Y esos medicamentos qué van a hacer? Pues nos van a quitar ese mal que tenemos, nos van a ayudar, ¿sí? Entonces eso es lo que este diagnóstico espiritual está dándonos a entender más o menos. Aunque son unos pasajes, sabemos que es toda la palabra la que nos da el verdadero medicamento. Jesucristo es nuestro verdadero medicamento para cambiar todas esas. Y entre más nos aferremos a Él, más estemos pegadas a Él, vamos a ver el cambio de vida, cómo nuestra vida espiritual crecerá, crecerá, que ese es lo que desea Dios de cada uno de nosotros. Entonces los invito a eso, los invito. Es bonito una invitación para crecer en el Señor. Y yo creo que a todos nos gusta, pero tenemos que esforzarnos en hacer esos cambios que tenemos que llevar día a día. Eso no es un día sí, un día no, ¿sí? Hay algo que está sucediendo si lo hacemos un día sí, un día no. Esos cambios son cambios continuos, continuos que debemos estar haciendo unos con otros. Entonces le vamos a dar gracias a Dios por este momento, por esta palabra y que de verdad se cumpla como Él quiere que se cumpla en el corazón y en la vida de cada uno de Dios, de nosotros. Dios, te damos gracias, papito, por tu palabra, de verdad, porque es un diagnóstico que es necesario hacernos de continuo, Señor. Es un examen, Señor, que definitivamente va a reflejar mucho de lo que hay en nuestro corazón
y que reconocemos que solo tú lo puedes cambiar. Tú tienes el medicamento y, y la esencia de vida para darnos el cambio, Señor. Gracias, Señor, porque tú revelarás a cada persona que lo hace con sinceridad delante de ti, Señor. Y ese es tu anhelo y mi anhelo, Señor. Que todos nos pongamos de rodillas delante de ti, Señor, y veamos cómo está nuestro corazón, Señor. Cómo estamos viviendo esa vida espiritual y cómo puede en tu mano cambiar todo. Gracias, papito. Te doy gracias por este momento. Bendícenos, Señor, y enséñanos, Señor, a crecer a la imagen y a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, entonces, deseosa de saber que al escuchar estos mensajes, el Señor habla a sus vidas y hará lo que tiene que hacer. Qué rico poder compartir, poder disfrutar estos momentos con ustedes y nos estamos hablando. Que Dios los bendiga a todos, que sea una semana de bendición mientras el Señor sigue actuando en cada uno de ustedes. Nos hablamos.